Dios nos ha dado su palabra para que podamos ser cristianos fuertes. Debemos reflexionar sobre los principios presentados en la Biblia y permitir que ellos guíen nuestro camino. La Biblia nos dice en Salmo 119, 105, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Por unos momentos, consideremos 5 señales que podrían indicar que estamos en peligro espiritual o que un peligro se está acercando. Te animo a reflexionar profundamente si estás en riesgo de perjudicar tu relación con Dios o tu vida, y a permitir que Dios te corrija amorosamente mientras haya tiempo. Estás en peligro espiritual cuando te vuelves rebelde. Dios nos advierte constantemente en su palabra para evitar la rebelión. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel son frecuentemente llamados obstinados y rebeldes. Para entender la gravedad de la rebelión, veamos un ejemplo importante en 1 Samuel 15. Dios ordena al rey Saúl de Israel que destruya completamente a los amalecitas, todas las criaturas vivas deben ser eliminadas. Sin embargo, Saúl desobedece y mantiene al rey vivo y algunos de los mejores animales. Según 1 Samuel 15, 8-9, Saúl intenta justificar su desobediencia, alegando que lo hizo por razones espirituales, para ofrecer sacrificios a Dios. Saúl demuestra presunción al pensar que sus decisiones son mejores que las de Dios. Lo que Saúl no percibe es que Dios no comete errores. Si Dios hubiera querido sacrificios con los despojos de la batalla, él lo habría pedido. El hecho es que Saúl desobedeció a Dios deliberadamente. Por eso, Samuel es enviado por Dios y pronuncia palabras devastadoras para el rey Saúl, conforme a 1 Samuel 15, 22-23, ¿tiene el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? He aquí que obedecer es mejor que sacrificar, y prestar atención es mejor que la grasa de carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la hechicería, y la obstinación es como la idolatría y la idolatría. Como tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Aquí, vemos que Dios valora más la obediencia que el sacrificio. El rey Saúl aprenderá que Dios toma en serio sus órdenes y, debido a su corazón rebelde, Dios decide que ya no será rey. He notado en mi vida que, cuando quiero hacer algo que sé que no es la voluntad de Dios, trato de justificarlo de maneras que parecen aceptables. Sin embargo, si soy honesto conmigo mismo, veo que frecuentemente estoy rebelándome contra Dios y necesito ajustar mi corazón. Podemos intentar justificar nuestra rebelión, pero Dios la compara con la hechicería. Usando esta historia, debemos evitar los peligros que la rebelión seguramente traerá. Estás en peligro espiritual cuando te vuelves orgulloso. El orgullo es un tema común en la Biblia, y las señales de peligro están listadas de principio a fin. Nos conviene prestar atención a estas advertencias. La Biblia dice en Proverbios 4:18, el orgullo precede a la ruina. La destrucción y un espíritu orgulloso preceden la caída. En Proverbios 29:23, se nos alerta nuevamente, el orgullo hace caer, pero el espíritu humilde obtiene honra. Puedes estar seguro de que, cuando te des cuenta de que estás siendo orgulloso, si no te arrepientes rápidamente, te encontrarás en peligro espiritual. Estar lleno de orgullo es prácticamente una invitación abierta para que Dios te reduzca, no por maldad, sino porque Él es el único que merece nuestra adoración. En la sociedad actual, vemos a muchas personas que se consideran muy superiores a sí mismas. La Biblia nos advierte que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, y Él está menos dispuesto a concederla cuando estamos arrogantes y llenos de nosotros mismos. Esta lección fue aprendida de la manera más dura por un rey famoso llamado Nabucodonosor. En Daniel 4, 28-33, Nabucodonosor aprendió que ser orgulloso pone a una persona en grave peligro. Él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para la casa real, por mi grandeza y para la gloria de mi majestad? En su mente, él es lo mejor que le ha pasado al mundo, creyendo que construyó Babilonia solo. No tiene conciencia de que Dios coloca a los gobernantes donde están, incluso en naciones impías. Cualquier posición que una persona haya alcanzado es porque Dios lo permitió. Cuando estas palabras orgullosas salen de su boca, Dios interviene y le quita al rey todo su lujo. En el mismo instante, el rey pierde el sentido y vive en los campos como una bestia salvaje hasta recuperar la razón. Sorprendentemente, al final de todo esto,
él comienza a adorar al verdadero Dios. Tuvo que perderlo todo, incluida su cordura, para estar en un estado humilde lo suficiente como para buscar a Dios. Cuando una persona se vuelve orgullosa, corre el riesgo de perderlo todo. Amigo, asegurémonos de mantener nuestro orgullo bajo control antes de que algo así suceda en nuestras vidas. Estás en peligro espiritual cuando pierdes el interés por las cosas de Dios. Otra señal que puede indicar que nos estamos acercando al peligro espiritual es si parece que hemos perdido el interés por las cosas de Dios. Mira cómo Dios responde a la iglesia de Efeso sobre la pérdida del celo por las cosas de Dios. En Apocalipsis 2, 2-5, está escrito: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los hombres malos y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has perseverado y has soportado sufrimientos por causa de mi nombre, y no te has cansado. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré a ti y moveré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Observa que esta iglesia aún se menciona con buenas cualidades y buenas obras que son dignas de respeto. El problema es que están comenzando a decaer en cuanto a la pasión por las cosas de Dios. Dios percibe esta tendencia a la baja y les dice que necesitan cambiar. Dios les está informando que deben reavivar el amor que tenían por las cosas de Dios al principio y volver al auge de la fe. Hagamos una autoevaluación, ¿hemos perdido algo de nuestro amor por las cosas de Dios? ¿La lectura de su palabra, la oración o el tiempo pasado con el pueblo de Dios aún nos entusiasma? Trabajemos para corregir esto mientras podamos. Dios quiere que volvamos a los días en que ardíamos con el deseo de conocer a Dios y hacerlo conocido a los demás. Estás en peligro espiritual cuando te distraes. Las personas saben que conducir bajo la influencia de drogas o alcohol es una elección potencialmente mortal para el conductor. Hay señales por todas partes pidiendo a las personas que no conduzcan bajo la influencia. Desde el envío de mensajes hasta la aplicación de maquillaje, parece que cada vez más personas están conduciendo distraídas. Esto es peligroso, y espiritualmente hablando, temo que muchos cristianos estén completamente distraídos. ¿Habla la Biblia sobre distracción? Sí, ciertamente lo hace. 1 Pedro 5, 8 nos alerta: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si un león estuviera rondando tu patio, ¿qué harías? ¿Y si ese león tuviera acceso a tu casa, a tu habitación y a las habitaciones de tu familia? Estoy seguro de que te prepararías para tal batalla, y deberías hacerlo, porque ese león realmente existe y su nombre es Satanás. Nosotros, como cristianos, necesitamos estar vigilantes y anticipar los ataques del diablo. Necesitamos estar ocupados preparándonos para la batalla espiritual. La peor cosa que un cristiano puede hacer es quedarse allí dormido o embriagado mientras un león anda buscando una presa fácil. Luchar contra un león es lo suficientemente difícil cuando estamos preparados, y aún más cuando somos sorprendidos. Afortunadamente para nosotros, hay cosas que podemos hacer para mantenernos alertas y protegernos del peligro espiritual. Leer la Biblia y estudiarla diligentemente, orar e ir a la iglesia son formas de mantenernos atentos. Debemos prestar atención a la clara advertencia en las Escrituras sobre permanecer vigilantes y evitar distracciones. Estás en peligro espiritual cuando te vuelves excesivamente cómodo. ¿Hay algo inherentemente malo en estar cómodo? Es algo natural, como tener más espacio en un vuelo, sábanas recién lavadas y una cama acogedora, o una buena ducha caliente. No hay nada de malo en estas cosas, el confort no es intrínsecamente malo. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, a veces el exceso de algo bueno puede rápidamente volverse malo. Tendemos a ponernos un poco consentidos cuando estamos excesivamente cómodos. La Biblia nos advierte en Proverbios 27, 7, el alma saciada pisa el panal de miel, pero al alma hambrienta todo lo amargo es dulce. La miel es excelente cuando disfrutamos de lujos como estos u otros comforts que Dios nos permite disfrutar, pero hay una diferencia entre disfrutar y exagerar. La Biblia nos dice que podemos llegar a un punto de tal confort que los lujos que deberíamos disfrutar se vuelven repugnantes y peligrosos para nuestras vidas espirituales.
necesitamos evitar estar en un estado de confort excesivo, ya que esto puede llevarnos a desvalorar todo lo que tenemos y a sentirnos tan a gusto que no busquemos a Dios como deberíamos. Cuando mi familia y yo salimos a predicar el Evangelio, vemos repetidamente que más personas se convierten en barrios económicamente desfavorecidos que en otros lugares. La razón de esto es que estas personas generalmente no disfrutan de una abundancia de confort. Vivir sin lujos o incluso sin artículos esenciales en algunos casos hace que las personas se vuelvan más humildes y reconozcan su necesidad de Dios. Claro que esto es una generalización, pero la verdad permanece. Como cristianos, necesitamos evitar convertirnos en excesivamente cómodos. Hemos visto cuán importante es tomar en serio las señales de advertencia encontradas en las Escrituras y aplicarlas a nuestras vidas para protegernos espiritualmente. Estas señales de advertencia están repartidas por toda la Biblia para nuestro beneficio, y debemos tomarlas en serio. Permite que la palabra de Dios resuene en ti y te mantenga en el camino de la justicia. Queridos amigos, el enfoque de la oración de hoy está en nuestros hábitos. Los hábitos pueden revelar cosas importantes sobre nuestras vidas. Nuestros hábitos reflejan nuestros pensamientos, nuestras prioridades y también dónde está nuestro corazón. Y tu corazón solo puede estar en uno de dos lugares, con Dios, en su voluntad y en obediencia a su palabra, o en el mundo y en la oscuridad. Las personas suelen pensar que, cuando hablamos de oscuridad, nos referimos a hechicería o rituales malignos. Sin embargo, oscuridad es la ausencia de Dios. No necesitas ser una persona mala para estar en oscuridad, no necesitas ser una persona maligna para estar en oscuridad. Es un estado de estar alejado de Dios. Dios es luz y vida. Jesús dijo en Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que la Biblia dice que no te conformes con este mundo, porque, en el momento en que te conformas, estás en oscuridad. Estás en oscuridad porque te has conformado a una autoridad que no es divina. La Biblia dice repetidamente que no temas, porque no hay miedo en Jesús, y si andas con Él, andas en la luz, con una mente sana, en un espíritu de poder y amor. Pero si andas en el miedo, andas en la oscuridad, pues el miedo no es, ni puede ser, de Dios. Encontramos miedo cuando nos alejamos de la luz y caminamos en la oscuridad. Una de las frases más populares es andar por fe, no por vista, pero reflexiona sobre esto: cuando andas por fe, ves a Jesús; cuando andas por fe, la palabra de Dios es una lámpara para tus pies. Sin embargo, cuando andas por vista, ves este mundo, ves oscuridad. Eso es lo que realmente significa andar por fe y no por vista, andar en la luz de Dios, no en la oscuridad de este mundo. Entonces, nuevamente, ¿hacia dónde te están llevando tus hábitos? ¿Para andar por fe, para andar en la luz de Jesús, o para andar en el mundo, en la oscuridad? Hoy en día, las personas no se dan cuenta de que sus hábitos, las cosas que hacen día tras día, las cosas que controlan su vida, pueden llevar a lugares oscuros. La oscuridad no es solo un rincón maligno del infierno donde se reúnen todos los demonios y espíritus malignos. Puedes estar yendo a la iglesia, pero si Dios no es la prioridad número uno en tu vida, entonces estás en la oscuridad. Si Dios no está en primer lugar, si no hay un deseo ardiente de conocerlo y obedecerlo, entonces estás en la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando las personas no colocan a Dios en primer lugar en sus corazones? Algunos serán controlados por el trabajo, los negocios o el dinero; para ellos, todo gira en torno al trabajo, la carrera, cuando, en realidad, debería ser todo acerca del Señor. Otros se vuelven esclavos de la envidia y los celos; si algo parece bueno y les hace sentir bien, lo desean, y si tienes algo que ellos no tienen, surge el celo. Cuidado con tus hábitos, cuida a dónde pueden llevarte. Entonces, quiero que, en los próximos momentos, nos pongamos delante del Señor y oremos para que Él nos conceda hábitos piadosos. Que Él nos ayude a cultivar hábitos que nos acerquen a Él. La Biblia en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. No te canses de hacer el bien diariamente. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos desarrollar rutinas sólidas que estén firmemente centradas en Jesucristo. Uno de los principales hábitos que necesitamos desarrollar es la comunión diaria con el Espíritu Santo. La traducción amplificada de Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto significa que estamos siempre siendo guiados por el Espíritu. Es un estado de dependencia, ya no dependes de ti mismo, de tus recursos o de tu círculo de influencia, sino que dependes del Espíritu Santo día tras día. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te vuelves más sensible a la voz de Dios. Tu corazón se vuelve más receptivo a las cosas de Dios, a las instrucciones de Dios. Con el Espíritu Santo, puedes leer, apreciar y comprender la palabra de Dios de una manera diferente así lo intentaras por tu cuenta. Por lo tanto, esfuérzate por hacer del tiempo diario que pasas con el Espíritu Santo un hábito, desarrollando y construyendo una relación con el Señor a través de la ayuda, orientación y liderazgo del Espíritu Santo. Ahora vamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, te agradezco, te honro y te alabo. Señor, agradezco porque eres más que suficiente y todo lo que necesito. Agradezco por darme vida, salud y una nueva oportunidad. Señor, al ponerme delante de ti hoy, te pido que me ayudes a ser un creyente que depende completamente de ti. Oro para que sea alguien completamente dedicado a ti. Que el Espíritu Santo me influencie diariamente. En Efesios 5, 1, 2 está escrito, sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor Jesús, mi deseo es imitarte. Cuando estuviste en esta tierra, la Biblia nos dice que frecuentemente te apartabas de los discípulos y de las demás personas para orar a Dios Padre. Señor, oro para que me concedas la misma gracia para modelar mi vida según el ejemplo que estableciste. Ayúdame a apartarme del mundo y del bullicio de la vida para que pueda pasar un tiempo a solas contigo en oración. Que este sea mi hábito. Cuando caminabas en esta tierra, Señor, mostraste compasión, amor y misericordia hacia personas de todo tipo de orígenes. Comías con pecadores y amabas a aquellos que eran marginados por la sociedad. Ayúdame a amar a los demás, Señor, a aquellos que no se parecen a mí, que no suenan como yo, que no tienen el mismo historial que yo. Ayúdame a amar a mi prójimo con un amor divino, sin importar su pecado. Señor, ayúdame a no juzgar a los demás por su pecado, ya que yo también soy un pecador salvado por gracia, necesitando de tu misericordia y compasión. Rey Jesús, cuando caminaste en esta tierra, estabas ocupado con los asuntos de tu Padre, pusiste tu voluntad a un lado para que se cumpliera la voluntad de Dios Padre. Señor, oro por un corazón así, un corazón que pone tu voluntad antes que la mía, un corazón que te pone en primer lugar. Que sea un placer obedecer tu palabra y cumplir el propósito y los planes que tienes para mi vida. La Biblia dice en Efesios 5, 15-17, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dame valor para rechazar a aquellos que toleran y facilitan el mal, no como los insensatos, sino como los sabios, sensatos, inteligentes y discernientes, aprovechando al máximo el tiempo en la tierra, reconociendo y aprovechando cada oportunidad y usándola con sabiduría y diligencia, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos y descuidados, sino que comprendan y aférrense firmemente a la voluntad del Señor. Padre, por favor, ayúdame a caminar rectamente, ayúdanos como tus hijos a caminar con sabiduría y honor delante de ti. Levántanos para ser un pueblo fiel, un pueblo que no es tonto y descuidado, sino un pueblo que entiende y se asienta en la voluntad del Señor. Levántanos para ser un pueblo obediente a tu voluntad, Señor Jesús. Señor, te pido que renueves mis fuerzas diariamente. Sé que tu gracia es suficiente para mí cada día, tú extiendes la gracia para que pueda andar en obediencia a tus mandamientos. Señor, oro para que mis hábitos diarios sean beneficiosos para mi alma y mi espíritu. Que no siembre para la carne, pues la carne es corrupta y no quiero cosechar una cosecha corrupta. En cambio, Señor, oro para que tú avives mi espíritu, fortalezcas mi espíritu, Señor, para que pueda sembrar en lo que me da vida eterna, y Señor, sé que eso eres tú. Tú, Rey Jesús, das vida eterna. Dios, agradezco por escuchar mi oración, te glorifico por ser un Dios amoroso y cuidadoso.
Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos esta oración. Amén.